La densidad es una medida de cuánto material se encuentra comprimido en un espacio determinado. Esta a su vez es la cantidad de masa por unidad de volumen. Esta tiene 5 desgloses, los cuales son densidad o densidad absoluta, la cual es la magnitud que expresa relación entre la masa y el volumen de una sustancia. Su unidad en el sistema internacional es el kilogramo por metro cúbico. La siguiente es la densidad relativa, la cual nos dice que es la relación que existe entre su densidad y la otra sustancia de referencia. La siguiente es la densidad de medida o puntual. La densidad de medida se puede medir dividiendo la masa del objeto por su volumen o densidad puntual. La siguiente es la densidad aparente y densidad real, la cual nos dice que es una magnitud aplicada en materiales porosos como el suelo. Y por último, los instrumentos más comunes son el densímetro, el pictómetro y el balance de Moore. El volumen es una magnitud métrica de tipo escalar, definida así como la extensión en 3 dimensiones de una región en el espacio. A su vez, esta es una magnitud derivada de la longitud, ya que matemáticamente el volumen se define no solo en cualquier espacio euclídeo, sino también en otro tipo de espacios métricos que incluyen, por ejemplo, a las variedades de Riemann. Desde un punto de vista físico, los cuerpos materiales ocupan un volumen por el hecho de ser extensos, fenómeno que se debe al principio de exclusión de Pauli. La noción de volumen es más complicada que la superficie y en un uso formal puede dar lugar en una llamada paradoja de Banach-Tarski. Su unidad de medida, a su vez, del volumen es en el Sistema Internacional de Unidades es el metro cúbico, en el sistema métrico decimal. Una unidad de volumen para sólidos es el estéreo, igual al metro cúbico. La tensión superficial es cuando un líquido presenta una resistencia para que algo entre o salga de este, según aumente su superficie. Esto se puede ver, por ejemplo, cuando algunos insectos no se hunden en el agua, sino parece que caminan sobre ella. La tensión superficial se debe a que las fuerzas que afectan a cada molécula son diferentes en el interior del líquido y la superficie. Su fórmula normalmente se representa con gamma y es igual a un medio multiplicado por la fuerza dividida entre la longitud. Y por último, la tensión superficial del agua es de 72 dinas sobre centímetro en una temperatura de 25 grados centígrados. Esto quiere decir que se necesita 72 dinas de fuerza para romper la tensión de 1 centímetro. A continuación, yo trataré la propiedad química de la viscosidad. Inicialmente, ¿qué es la viscosidad? La viscosidad es la propiedad termosfísica de los fluidos, ocasionada por sus fuerzas de cohesión molecular y resulta en la oposición que ponen a escorrer, por lo que requieren la aplicación de un esfuerzo o presión. Todos los fluidos conocidos presentan algo de viscosidad, siendo el modelo de viscosidad nula una aproximación bastante buena para ciertas aplicaciones. Un fluido que no tiene viscosidad se llama fluido ideal. La viscosidad de un fluido puede describirse simplemente como su resistencia al flujo o al movimiento. Se dice que el agua, que se agita más fácilmente que el jarabe, posee la viscosidad más baja. La definición cuantitativa de viscosidad corresponde a Newton, quien fue el primero que comprendió que la velocidad del flujo era directamente proporcional a la tensión aplicada. La constante de proporcionalidad es el coeficiente de viscosidad dinámica más conocido como viscosidad. Simplemente se denomina fluidos newtonianos a los fluidos simples que cumplen la relación y no newtonianos a los que no lo cumplen. Se puede comprender mejor el fenómeno de viscosidad considerando un tubo hipotético de flujo constituido por una infinidad de delgadas capas que pueden deslizarse unas sobre otras como una baraja de cartas. Se asume que cuando se aplica una fuerza tangencial sobre la capa superior, cada una de las capas siguientes se moverá a una velocidad gradualmente menor y la capa del fondo permanecerá estacionaria. Ahora, la capilaridad es una propiedad de los fluidos que depende de su tensión superficial, la cual a su vez depende de la cohesión del fluido y que le confiere la capacidad de subir o bajar por un tubo capilar. Cuando un líquido sube por un tubo capilar, es debido a que la fuerza intermolecular o cohesión intermolecular es menor a la adhesión del líquido con el material del tubo, es decir, es un líquido que moja. El líquido sigue subiendo hasta que la tensión superficial es equilibrada por el peso del líquido que llena el tubo. Este es el caso del agua, y esta propiedad es la que regula parcialmente su ascenso dentro de las plantas sin gastar energía para vencer a la gravedad. Sin embargo, cuando la cohesión entre las moléculas de un líquido es más potente que la adhesión al capilar, como el caso del mercurio,
La tensión superficial hace que el líquido descienda a un nivel inferior y su superficie es convexa. La masa líquida es inversamente proporcional al cuadrado del diámetro del tubo, por lo que un tubo angosto succionará el líquido de una longitud mayor que un tubo ancho. Así, un tubo de vidrio de 0.1 milímetros de diámetro levantará una columna de agua de 30 centímetros. Cuanto más pequeño es el diámetro del tubo capilar, mayor será la presión capilar y la altura alcanzada. La fluidez es una característica de los líquidos o gases que les confiere la capacidad de poder pasar por cualquier orificio o agujero por más pequeño que sea, siempre que esté en un mismo nivel del recipiente en el que se encuentre el líquido, a diferencia del restante estado de gradación conocido como sólido. La fluidez es la propiedad de los cuerpos cuyas moléculas tienen entre sí poca coherencia y toman siempre la forma del recipiente donde están contenidos. Un ejemplo es la fluidez del agua. Algunos otros ejemplos sencillos son el aceite, el aire, el alcohol o la magma volcánica conocida como lava. La cohesión. La cohesión es una fuerza superficial que sucede entre dos sustancias, líquido-líquido. La cohesión en los líquidos es la fuerza de atracción que mantiene unidas a las moléculas de una misma sustancia. En este ejemplo sería el agua. Estas moléculas se atraen entre sí en el interior de tal líquido. Las moléculas del interior son atraídas por las demás en todas las direcciones, mientras que las moléculas de la superficie, que sería también en el contorno de una gota, solo pueden ser atraídas hacia adentro. Se dice que el líquido tiende a cohesionarse, o sea, a no dispersarse y a minimizar su superficie, o sea que forma gotas. La superficie se comporta como una membrana que ofrece resistencia a su deformación y por tanto a no romperse. En el experimento que vemos se observa dicha fuerza, ya que al estar echando gota por gota se va formando una membrana, porque el agua se va acumulando y uniendo las moléculas del líquido. El líquido se encurva, se observa una membrana hasta que la membrana se rompe debido a la saturación del líquido. Al final observamos cómo la membrana se rompe, manteniendo así el fenómeno de la cohesión. La adhesión es otra fuerza superficial. Es la fuerza de atracción entre dos sustancias diferentes, que se da normalmente entre un líquido y un sólido. La fuerza de atracción entre las moléculas de sustancias diferentes de un líquido y un sólido generalmente se da en dirección del líquido al sólido. Por ejemplo, el agua se adhiere al vidrio y por eso podemos ver cuando llueve cómo el agua va corriendo a través de la ventana. Cuando se presenta el fenómeno de adherencia es porque la dureza de la adhesión entre las moléculas es mayor que la fuerza de cohesión que presenta con otra sustancia distinta. Entonces la adhesión ocurre cuando la fuerza de cohesión es menor que la fuerza de adhesión. En el primer GIF, la adhesión hace que las moléculas del agua y del estambre se atraigan entre sí, y por eso podemos ver cómo el agua no se cae y avanza a través del estambre. En el segundo GIF, el agua se adhiere al papel, el papel mojado aumenta su peso y hace que los pétalos caigan hacia atrás. El punto de ebullición de una sustancia es la temperatura a la cual la presión de vapor del líquido es igual a la presión que rodea al líquido y se transforma en vapor. El punto de ebullición de un líquido varía según la presión ambiental que lo rodea, es decir, depende de las atmósferas. Por ello, aunque se conoce que el punto de ebullición del agua es de 100 grados centígrados, no en todos los lugares es así. Por ejemplo, en la Ciudad de México es de 93 grados centígrados. Los líquidos pueden transformarse en vapor a temperaturas por debajo de sus puntos de ebullición a través del proceso de evaporación. La evaporación es un fenómeno de superficie en el que las moléculas ubicadas cerca del borde del líquido, que no están contenidas por suficiente presión del líquido en ese lado, se escapan a los alrededores como vapor. Por otro lado, la ebullición es un proceso en el cual las moléculas en cualquier parte del líquido se escapan, lo que resulta en la formación de burbujas de vapor dentro del líquido. Volatilidad. En química la palabra volátil se refiere a una sustancia que se evapora fácilmente. La volatilidad es una medida de cuán fácilmente vaporiza una sustancia
o transiciones de una fase líquida a una fase gas. El término también se puede aplicar al cambio de fase, de estado sólido a vapor. Se le llama sublimación. Una sustancia volátil tiene una presión de vapor alta a una temperatura dada en comparación con un compuesto no volátil. El hielo es un compuesto inorgánico volátil que se sublime a temperatura ambiente, de la fase sólida de vapor de dióxido de carbono. Se le conoce como solidificación al paso de un líquido a sólido por medio del enfriamiento. El proceso es exotérmico. El punto de solidificación o de congelación es la temperatura a la cual el líquido se solidifica y permanece constante durante el cambio, y coincide con el punto de fusión si se realiza de forma lenta, o sea, es reversible. Su valor es también específico. Por ejemplo, el del agua sucede a 0 grados centígrados. El puente de hidrógeno es la fuerza eminentemente electrostática atractiva entre un átomo electronegativo y un átomo de hidrógeno unido covalentemente a otro átomo electronegativo. Esto se puede encontrar en el punto de ebullición del agua o en la menor densidad que tiene el hielo respecto al agua líquida, y la consistencia de la glicerina están vinculados a la presencia de puentes de hidrógeno en las moléculas. En la sustancia en la que resultan más efectivos estos puentes es en el agua. Presión de vapor. La presión de vapor, o más comúnmente presión de saturación, es la presión a la que cada temperatura, las fases líquidas y vapor se encuentran en equilibrio. Su vapor es independiente de las cantidades de líquido y vapor presentes mientras existan ambas. En la situación de equilibrio, las fases reciben la denominación de líquido saturado y vapor saturado. Capacidad calorífica. La capacidad calorífica de un cuerpo es la razón de la cantidad de energía calorífica transferida a un cuerpo en un proceso cualquiera por su cambio de temperatura correspondiente. En una forma menos formal, es la energía necesaria para aumentar un K de su temperatura, indicada la mayor o menor dificultad que presenta dicho cuerpo para experimentar cambios de temperatura bajo el suministro de calor. Puede interpretarse como una medida de inercia térmica. Es una propiedad extensiva, ya que su magnitud depende de la cantidad de material en el objeto. Por ejemplo, la cantidad calorífica del agua de una piscina olímpica será mayor que la de una cucharadita. Al ser una propiedad extensiva, la capacidad calorífica es característica de un objeto en particular y además depende de la temperatura y posiblemente de la presión.